Saludos comandantes, les hablaba El Saer, bienvenidos a un nuevo episodio de Elite 101. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a realizar una actividad que en lo personal me gusta mucho, que es la exploración. En los capítulos anteriores ya realizamos nuestras primeras misiones, hicimos un poco de combate, hicimos incluso algo de comercio y el día de hoy vamos a realizar actividades de exploración. ¿En qué consisten? Para ello los voy a llevar aquí a nuestro panel derecho para mostrarles el códex. Aquí podemos ver diferente información acerca de nuestro comandante, de los descubrimientos que hemos realizado, etc. Y en estas partes de aquí tenemos como enciclopedias e información que nos ayudan a entender aspectos del juego, sirven como una guía complementaria. Pero si nos vamos a esta parte de descubrimientos podemos ver diferentes zonas de toda nuestra galaxia y los descubrimientos que hemos ido realizando en cada uno de ellos. Obviamente con la Sidewinder no vamos a poder explorar tan lejos de la burbuja, vamos a permanecer principalmente en esta zona inicial, pero sí vamos a poder comenzar a ganar créditos a través de actividades de exploración, que eso es lo que estamos buscando cuando recién comenzamos en el juego. Así que si les gusta esto de la exploración, esta va a ser una buena forma de comenzar. Para ello vamos a necesitar realizar algunas modificaciones a nuestra nave. Ahorita ya tenemos en esta cuenta acumulados algunos créditos, sin embargo yo voy a hacer las modificaciones como si estuviera comenzando una cuenta de cero. Así que no vamos a gastar más de los 250,000 créditos iniciales, aunque sí vamos a necesitar llegar con un poco más de créditos para poder adquirir el escáner de superficie, que este cuesta 250,000 créditos adicionales. Así que si quieren comenzar directo hacia la exploración, mi recomendación es que realicen las primeras misiones que mostré en capítulos anteriores y así llegar aquí con por lo menos 500,000 créditos disponibles para gastar. Así que vamos aquí a Outfitting. Y en equipamiento vamos a comenzar a realizar las modificaciones pertinentes para convertir nuestra Sidewinder en una nave básica de exploración. Lo primero que vamos a hacer es quitar las armas. ¿Por qué? Porque estas tienen un peso y por cada tonelada de peso nosotros perdemos capacidad de salto. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción que dice vender. Y obviamente no vamos a recibir créditos a cambio de las partes que vendamos porque como es la nave que nos dan gratuitamente al iniciar el juego, ninguna de estas partes nos pertenece realmente, fueron un préstamo. Entonces las vendemos por 0 créditos, ya que no vamos a entrar en combate y así volvemos un poco más ligera nuestra nave. Aquí tenemos monturas de utilidad. Esta que les voy a mencionar realmente es opcional. Si tuvieran, después de hacer todas las demás modificaciones, créditos restantes, pueden equipar un eyector térmico. Este que vemos aquí es un eyector térmico. Lo podrían equipar si les llegaran a sobrar esos 3,500 créditos al final de sus compras. Igual yo lo voy a omitir, simulando que no tenemos suficientes créditos. Muy bien, una vez pasando aquí a los módulos internos de la nave, vamos a comenzar a reemplazar todos ellos por su versión más ligera. Comenzando, por ejemplo, con la planta de energía. En este momento tenemos instalada la versión económica, que es la E. Todos estos módulos, por ejemplo, son de clase 2, los que le podemos instalar a esta nave en particular. Ese es como el tamaño del módulo. Pero la calidad la determina la letra que viene después del número. Aquí nosotros vamos a cambiar esta configuración para ver siempre de la mejor clase hacia la más baja. De esta manera, así vamos a tener las mejores opciones hasta arriba
y van a ir bajando de calidad hacia abajo. Y asimismo también van a ir bajando de precio en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo se distinguen? La A obviamente es la que mayor energía nos da. La B nos va a dar un poco menos de energía y además su masa es mayor, tiene un mayor peso. La C nos proporciona todavía menos energía. La D, aunque nos da un poco menos de energía que las otras opciones, su masa es mucho menor, es mucho más liviana. De hecho, aquí podemos ver que nos da más energía que la E, que la versión más económica, pero también nos baja el peso, baja a 1 tonelada. Así que por eso vamos a estar seleccionando la opción D en todos estos módulos. Aquí vamos a cambiar esta opción, no queremos almacenar el módulo que ni siquiera nos pertenece, así que le vamos a dar en vender por 0 créditos. Vamos a comprar y equipar. Ahora vamos con los motores. Igual vamos a seleccionar la opción D. Aquí ya se quedó preseleccionada la opción de vender el módulo actual, así que solamente le damos comprar y equipar. Este lo vamos a dejar al final, ahorita me regreso a hablar de él. Vamos a cambiar el resto por la opción D para seguir reduciendo el peso de nuestra Sidewinder. Muy bien. Este no lo vamos a modificar, no tenemos opciones realmente para cambiar el tamaño del tanque de combustible. Y de igual manera el casco de la nave no lo vamos a modificar porque las demás opciones nos van a incrementar el peso. Entonces no queremos eso. Muy bien, ahora sí vamos a hablar del motor de distorsión que les comentaba hace un momento. Aquí sí es necesario que hagamos la inversión para adquirir el mejor que podamos. Tenemos estas dos opciones que son las de clase 2 grado A y tenemos la SCO y la normal. Si ustedes llegan aquí con los 500,000 créditos base, no les va a alcanzar para la versión SSO, que tiene un poco más de capacidad de salto que la normal y además te permite hacer un boost estando ya en supercrucero. Aunque nuestra nave no está optimizada para este tipo de tecnología y no es muy eficiente en su uso, vamos a gastar mucho más combustible y no vamos a tener el control bien de la nave en comparación con naves que ya están optimizadas. Pero por la diferencia en capacidad de salto, si tienen los créditos suficientes para comprar la versión SSO, es mucho mejor. Sin embargo, yo me voy a ir por la opción un poquito más económica, que de igual manera nos va a permitir saltar bastante más que con la que teníamos de fábrica. Bien, esos son los cambios que tenemos que hacer en los opcionales internos. El casco no lo tocamos, todos los demás los vamos a pasar al grado D. El tanque de combustible no lo tocamos y el motor de distorsión, la mejor opción que nos alcance. Ahora pasando a los internos opcionales. Aquí, si ustedes están comenzando con la nave base, aquí van a tener su generador de escudo y un hangar de vehículo planetario. Así que vamos a comenzar por el primero, el de hasta arriba. Y vamos a comprar un generador de escudo. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen un generador de escudo, pero es la versión E. Nosotros vamos a buscar comprar la versión D, que es más ligera. Y que incluso nos da un poco más de escudo que la versión económica. Así que si tienen escudo, lo reemplazan por el 2D. Le damos en comprar y equipar. Y en lugar del hangar de vehículo planetario, o en este caso mi bodega de carga, vamos a instalar un colector de combustible. Aquí igual, si tienen
el dinero suficiente para comprar el 2A, es la mejor opción que pueden adquirir. Si se fijan, este módulo no tiene un peso como tal, así que no va a afectar nuestra capacidad de salto, y sí va a impactar grandemente en la velocidad en la que podemos recolectar combustible de las estrellas. Ya no vamos a tener que estarnos preocupando tanto por reabastecernos de combustible en estaciones, ya que vamos a poder llenarnos de combustible por las estrellas que vayamos pasando. Eso también lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante en este video. Sin embargo, para cumplir con lo que decíamos de la cantidad inicial, vamos a tomar la opción B, que es bastante más económica y aunque nos da un poco menos de velocidad de carga, igual sigue siendo la segunda mejor opción. Así que esa es la que yo voy a instalar. Muy bien, ¿qué sigue? En uno de estos módulos opcionales de clase 1, nosotros queremos instalar un escáner de superficie. Como les digo, es opcional, pero si van a realizar actividades de exploración, es muy bueno tenerlo porque va a incrementar sus ganancias de una forma impresionante. Así que vale la pena invertir 250,000 créditos adicionales, que es lo que cuesta, para adquirir este escáner de superficie. Por eso les comentaba que si inician con los 250,000 créditos y quieren ya empezar en la exploración, realicen por lo menos las misiones de transporte de datos iniciales para tener los suficientes créditos y adquirir también este escáner de superficie. Es sí o sí una opción muy redituable para la exploración. Así que esta vamos a comprar y equipar. Y en el último slot que les queda de internos opcionales clase 1, una recomendación puede ser que lo dejen como está, o una recomendación es colocar un tanque de combustible 1C. Esto va a bajar ligeramente nuestra capacidad de salto, pero va a impactar nuestra capacidad de ser autosuficientes con el combustible y nos va a permitir realizar más saltos consecutivos en caso de que no encontremos una estrella indicada en la que podamos recolectar combustible. Así que esa es mi recomendación personal. Yo voy a proceder a instalar el tanque de combustible adicional y con eso ya quedó el equipamiento básico para nuestra nave de exploración. Vamos a regresar a la estación y aquí nos está indicando que como cambiamos algunos módulos tenemos que asignarles algún botón de nuestro mouse en nuestros grupos de acción. Así que vamos a ir a nuestro panel interno, que es el del lado derecho, y vamos aquí a grupos de acción. Si se fijan, ya no tenemos las armas activadas porque las vendimos y tenemos ahora aquí nuestro escáner de superficie, el cual vamos a colocar en el botón 1. Al menos a mí esa es la configuración que me gusta, que sería clic izquierdo para el escáner de superficie y importante poner el Discovery Scanner también asignado a un botón del mouse, que en este caso sería el clic derecho. Aprovechando que estamos aquí, les recuerdo checar las asistencias de vuelo. Es importante tener estas activadas por ahora y en el desacelerador que también esté activado. Como ya había mencionado en videos anteriores, el asistente de supercrucero es importante para mí tenerlo en aceleración manual, ya que por defecto viene en aceleración automática. Sin embargo, la manual nos va a permitir decidir en qué momento exactamente queremos que tome el control la computadora del asistente de supercrucero y cuándo no. Así que esta es mi recomendación. Ahora sí, estamos ya casi a punto de comenzar. Vamos a llenarnos de combustible, ya que compramos el tanque de combustible adicional. Pero antes de partir, les quiero mostrar en dónde estamos ubicados en este momento. En este momento yo me encuentro en este sistema que es Col 285 Sector
BA-F A41-4. Las mejoras iniciales las podemos hacer en este sistema de aquí, que es Arapahoe. Recuerden que ustedes comienzan en Chamberlain's Rest, en este sistema de aquí arriba. Y si tienen ganas de comenzar directamente en la exploración y quieren hacer estas mejoras que les acabo de mencionar, las pueden realizar en este sistema de aquí. Aquí van a encontrar una estación en la que van a poder adquirir y equipar todos los módulos que les recomendé. Yo ya no puedo regresar a este sistema ya que me fue revocado ya el permiso para regresar a los sistemas de principiante, dado los avances que tuvimos en videos anteriores. Y es por eso que si ustedes se encuentran en la misma situación y ya no pueden ingresar a estos sistemas de principiante, no se preocupen. Este sistema de aquí es una muy buena opción porque aquí van a encontrar, les voy a mostrar el mapa del sistema. Aquí van a encontrar 4 estaciones que están muy cerca de la estrella. Estas 2 son pequeñas, pero estas 2 son grandes. Y aquí van a encontrar prácticamente todos los módulos que podrían necesitar en un inicio y también una gran variedad de naves para adquirir una vez que ya deseen ir cambiando de nave. Por lo pronto yo me encuentro en esta que se llama Petrov Park y algo que les puedo recomendar es que si gustan pueden crear un marcador para esa estación y así tenerla identificada. Yo le voy a poner aquí es Petrov Park Home Station. Le voy a poner. Así yo ya la puedo tener ubicada en el mapa de la galaxia y fácilmente trazar mi ruta de regreso a mi base de operaciones. Siempre es importante tener un sistema como base, no siempre va a ser el mismo, eventualmente ustedes van a verse en la necesidad de moverse a otros sistemas donde tengan mayor actividad y llevarse con ustedes algunas de las naves que han adquirido o de los módulos que ocupan y que tienen almacenados en estaciones. Pero sí es importante tener como un lugar al cual volver y en donde hacer reparaciones, donde cambiar de nave desde el principio. Y este es una muy buena opción para hacerlo. Así que, bueno, esa es mi recomendación. Ahora, ¿de qué se trata la exploración? Como decíamos, nosotros nos encontramos en esta zona de aquí. Todos estos marcadores de este lado, yo les recomiendo apagarlos, no los necesitamos ahora. Y podrían distraernos o causarnos conflicto. Realmente ahorita, dado que ya se acabó la guerra targoide, por lo pronto no tiene ningún valor. Así que los podemos desactivar y ya tenemos una vista mucho más limpia de la burbuja. Aquí podemos ver que está Sol, el origen de la humanidad y hogar del planeta Tierra. Bien, así que toda esta zona de aquí es lo que conocemos como la burbuja, que es de donde ha poblado principalmente la humanidad. Y todo esto es nuestra galaxia. Así que como exploradores nosotros eventualmente vamos a querer salir de la burbuja y hacer descubrimientos por todos los rincones de la galaxia. Ahí es donde realmente se vuelve tan interesante y tan apasionante la exploración, pues nosotros vamos a comenzar a realizar descubrimientos por primera vez, descubrimientos propios donde se va a quedar registrado nuestro nombre de comandante como la primera persona que pisó tal sistema o tal planeta, lo cual a mí en lo particular es algo que me encanta. Pero en un inicio, como pueden ver, la Sidewinder no es una nave tan que destaque demasiado en las actividades. Puedes realizar un poco de todo, pero no vas a destacar enormemente en ninguna de ellas. Pero para comenzar vamos a podernos mover ya con un poco mayor de libertad gracias a las modificaciones que realizamos. Y vamos a poder hacer exploración dentro de esta zona, aunque no van a ser descubrimientos por primera vez. ¿Vale? Ahora, para ello, para trazar nuestra ruta de exploración, vamos a hacer uso de una herramienta que ya conocemos, que se llama Sponge.
Ya habíamos visto algunas de las herramientas de Spanch, entre ellas la Trade Planner, pero el día de hoy vamos a venir a esta parte de aquí donde dice Road to Riches. Con esta herramienta nosotros vamos a poder trazar una ruta en la que podamos ir escaneando planetas y escaneando sistemas, e incluso con ayuda del escáner de superficie los vamos a ir mapeando para así obtener una mayor recompensa en créditos. Para ello lo que tenemos que hacer es, déjenme regresar aquí al juego un momento. Desde aquí, desde el mapa de la galaxia, voy a aprovechar para copiar nuestro sistema donde nos encontramos y así no tenerlo que teclear todo. Así podemos regresar aquí y introducir nuestro sistema de origen. ¿Vale? Aquí lo seleccionamos ya de la lista y de esta manera la herramienta ya va a saber desde dónde estamos partiendo y podemos poner un sistema destino en caso de que queramos recorrer alguna distancia del punto A al punto B y querramos ir escaneando sistemas y ganando créditos en el camino. Podemos trazarlo con esta herramienta. Sin embargo, podemos también dejar el destino en blanco y de esta manera la herramienta va a trazar una ruta en la que al final regresemos al mismo sistema de origen. Vamos a salir, vamos a escanear sistemas, a recolectar datos de exploración para, regresando al sistema de origen, llegar ahí a venderlos. Entonces eso es lo que quiero hacer en este momento. Para ello vamos a regresar ahora nuevamente a el juego, porque necesitamos indicar cuál es nuestro rango de salto. Para ello, aquí en el panel interno de la nave vamos a la última opción, que son las estadísticas, y aquí podemos ver cuál es nuestra capacidad de salto actual, que en este caso es de 21.47 años luz. Ese es el que vamos a introducir nuevamente aquí en la página de Spanch. 21.47 años luz. Bien, esta parte del radio es qué tanto la herramienta te va a desviar de tu ruta más directa, cuántos años luz se puede desviar en todas las direcciones cuando tienes trazada tu ruta de un lugar a otro. De esta manera, si lo dejamos en 25 años luz, mantiene más o menos la ruta y no se desvía tanto de ella. Sin embargo, cuando queremos hacer un loop y regresar nuevamente al sistema de origen, es necesario incrementar este rango. Aquí nos recomienda hacerlo entre 100 y 500. Ahí ustedes pueden jugar con este rango hasta que les dé cierto número de sistemas o de planetas para recolectar los datos y qué tanto los va a alejar de su sistema de origen. Para este ejercicio yo le voy a poner 150 años luz para que no nos lleve tampoco tan lejos. Y en el número máximo de sistemas ustedes van a determinar por cuántos sistemas diferentes quieren pasar a recolectar datos antes de regresar a su sistema de origen. En este caso ustedes pueden poner, no sé, 5, 10, 15, pero para este ejercicio yo voy a realizar solamente 2. De esta manera vamos a hacer un triángulo una vez que tracemos la ruta y no voy a regresar justamente por la misma trayectoria, sino que nos vamos a desviar a una segunda posición y de ahí regresamos como formando un triángulo. Espero que así no quede tan largo el video y no tenga que hacer demasiados cortes de pantalla. Ok, nosotros si adquirimos el escáner de superficie vamos a poder mapear los planetas y cobrar los créditos por los datos de tal mapeo. Esto incrementa muchísimo los créditos que se generan, ahorita lo van a ver, pero si no adquirieron esa herramienta pueden comenzar a explorar sin esta opción. Pero quienes sí adquirimos esa herramienta vamos a poder mapear los planetas, así que la activamos para que la herramienta nos muestre o nos ordene
por el valor de mapeo los sistemas a los que vamos a estar pasando. Dejamos activados evitar targoides y loop. Lo dejamos así como está. Y aquí en la máxima distancia de llegada son los segundos luz entre la estrella principal del sistema y el planeta que queremos mapear. Si lo dejamos así como está, 50.000 segundos luz, la verdad es altamente excesivo. Yo le quitaría por lo menos un 0. Todavía 5.000 segundos luz me parece razonable para llegar a escanear y mapear los planetas más valiosos. Y en el valor de escaneo yo le pondría el valor máximo, que es 1.000.000, para así irnos solo por los planetas más valiosos. Bien, aquí como yo solo puse 2 sistemas máximo, este es el de origen, vamos a visitar este de aquí nos vamos a mover a esta ubicación y vamos a regresar nuevamente a nuestro sistema base. Y si se fijan, aquí nos dice el número de saltos totales que vamos a realizar. Para llegar al primer destino vamos a realizar 7, de ahí 5 más y regresamos aquí al sistema nuevamente base con otros 7. De esa manera no nos vamos a alejar tanto en esta ocasión y espero que así no demoremos demasiado. Aquí nos indica el sistema al que nos vamos a dirigir y el cuerpo o el planeta que debemos mapear. En este caso, por ejemplo, el planeta A4 es un mundo de agua. Está a 1400 segundos luz de la estrella principal y tiene un valor de escaneo de casi 300.000 créditos. Sin embargo, el valor de mapeo es de poco más de 1.000.000 de créditos. Lo mismo con el del otro sistema. Esto no quiere decir que solamente vamos a ganar los 2.7 millones de créditos, porque aunque vamos por estos 2 planetas como nuestro objetivo de mapear y escanear, en el camino vamos a ir escaneando y mapeando otros planetas también, lo cual también va a incrementar nuestros créditos. Así que vamos a copiar el primer destino y vamos a regresar al juego para trazar la ruta en nuestro mapa de la galaxia. Podemos ir dando en Auto Launch para que la computadora nos saque de aquí de la estación mientras trazamos nuestra trayectoria a este sistema de aquí. Muy bien, esto es lo cuánto nos vamos a alejar. Vamos a dejar presionado para trazar la ruta y si se fijan, aquí nos da 23 saltos. ¿Esto a qué se debe? A que tenemos configurada por defecto la ruta económica. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros venimos aquí a las configuraciones de ruta, tenemos estas 2 opciones. La ruta económica, que nos va a permitir desplazarnos gastando el menor combustible posible. Y si se fijan, desde ahí hasta aquí todos estos 23 saltos los vamos a poder completar solamente con el combustible que carga nuestra nave. Claro que ahora nuestra nave carga más porque le duplicamos prácticamente la capacidad de combustible. Así que podemos realizar estos 23 saltos sin cargar combustible y llegar sin ningún problema. Pero no queremos tardar 23 saltos en llegar, así que vamos a cambiarlo por la ruta más rápida. Para exploración, esta creo que es la mejor opción, ya que nos permite aprovechar la máxima capacidad de salto de nuestra nave y así acortar un poco las distancias. Esta opción de aquí yo no les recomiendo usarla hasta que tengan ya por lo menos una nave con una capacidad de salto mayor. Para naves con una capacidad baja de salto puede causarles problemas, además de que la maniobra tiene cierto nivel de riesgo. Esto lo que hace es que cuando nosotros pasamos por una estrella de neutrones o por una enana blanca, la va a incorporar a nuestra ruta y nosotros tenemos la oportunidad de sobrecargar nuestro motor de distorsión usando la estrella y así tener un salto mayor. Pero ¿qué pasa? Que si en la ruta que nos traza la computadora nosotros llegamos con ese impulso adicional a un sistema en el cual la siguiente estrella más cercana
está más lejos de nuestra capacidad de salto, ya nos quedamos varados ahí y no vamos a poder salir de ese sistema. Habría que autodestruirnos para reaparecer nuevamente en una estación. Así que esta opción la dejamos apagada hasta que ya tengan una nave de exploración mucho más avanzada. Bien, ya que seleccionamos la ruta más rápida, le vamos a dar en recalcular. Y si se fijan, ahora sí coincide con los 7 saltos que nos indicaba Spanch. Pero ¿qué pasa? Como estamos realizando saltos más grandes, ahora desde aquí, a partir de este punto, nos quedamos sin combustible. Afortunadamente, nosotros acabamos de instalar un colector de combustible en nuestra nave y eso nos va a permitir ir llenándonos de combustible por cada estrella que pasemos. Sin embargo, esto es importante, no todas las estrellas te permiten cargar combustible. Hay diferentes tipos de estrella y solo cierto número de ellas te permiten cargar combustible usando ese colector. Así que, como medida de seguridad, yo les hago la recomendación de siempre venir a esta parte de aquí. Vamos a cambiar el modo del mapa por el de la Federación. Y dentro de estas opciones vamos a tomar la última, que es la clase de estrella. Aquí, por defecto, están activadas todas las estrellas, pero nosotros nos vamos a quedar solamente hasta la M. De la O a la M son las estrellas que te permiten cargar combustible. Después de ahí, todas estas no nos van a permitir cargar combustible, así que las vamos a dejar desactivadas. Y importante, ponerle que aplique el filtro a la ruta. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando nosotros tracemos nuestras rutas, nos obliga, más bien obliga a la computadora a únicamente usar ese tipo de estrellas para los saltos. Vamos a ir saltando únicamente en el tipo de estrellas de la clase que ya seleccionamos. Así que vamos a borrar la ruta para volverla a trazar ya con ese filtro activado. Bien, son los mismos 7 saltos, pero ahora podemos estar seguros de que en todas las estrellas por las que pasemos vamos a poder ir cargando combustible. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Bien, comandantes, con eso ya tienen todo lo necesario para comenzar su camino como exploradores en Elite Dangerous. Desde entender qué es la exploración, cómo equipar su nave y cómo empezar a trazar sus primeras rutas sin temor a quedarse sin combustible. Con eso ya están listos para salir allá afuera. Pero esto es solo el inicio, porque en el siguiente episodio vamos a ver lo que realmente convierte la exploración en algo rentable. Cómo escanear sistemas correctamente, cómo identificar los cuerpos más valiosos y cómo transformar todo ese viaje en ganancias reales. Nos vemos en el siguiente capítulo, comandantes. Recuerden siempre volar seguros y nos vemos allá afuera. Hasta la próxima.